Ya. Muy buenas noches, compañeros y profesora. Es un placer darles la bienvenida a este espacio de conocimiento. Hoy nosotros nos reunimos para adentrarnos en el apasionante mundo del periodismo de César Vallejo, quien además de ser un escritor, su lápiz no solo denunció las injusticias a su tiempo, sino que también nos invita a pensar en la justicia, la paz y las fortalezas de nuestras instituciones. Como frase célebre motivadora hemos escogido: la justicia y la educación son las raíces que sostienen la dignidad del hombre. Está dicha por César Vallejo. Y la traducción en inglés es: Justice and education are the roots that sustain human dignity. Ahora, el artículo que nos ha correspondido es Menos comunista y menos fascista. Este fue un análisis de frontera en 1926 que fue publicado o enseñado en la Universidad César Vallejo. Mi nombre es Natalie Franco y en esta oportunidad me acompañan los expertos Cotrina Cadillo Yasuri Yamilet, Raquel Fernández Cruz, Freddy Ayala Berrocal, Ponce Núñez Piero Rodolfo, Salaña Gaitán Auber y Santillán Luis Pablo. A continuación, nosotros anunciaremos la tesis, los argumentos como parte del desarrollo de nuestro trabajo. Primero que todo, llamamos a la señorita Cotrina Cadillo Yasuri Yamilet, quien nos hablará sobre la tesis del artículo. En el artículo presentado, consideramos que César Vallejo presenta la siguiente idea como tesis. Las fronteras y los nacionalismos constituyen barreras artificiales que dividen a los pueblos y generan conflictos. No obstante, cuando las personas logran encontrarse y convivir más allá de divisiones, desarrollan una mayor comprensión mutua, superan los fanatismos y alcanzan formas de vida más libres y humanas. Muchas gracias, compañera. Y pues sí, consideramos que realmente las fronteras y los nacionalismos pueden crear barreras o limitantes artificiales y la mejor manera de romperlas es tener una mente mucho más abierta y para lograr una comprensión mutua y alcanzar formas de vida más libres y humanas. Ahora continuamos con la compañera Raquel Fernández Cruz, quien nos habla un poco sobre el argumento uno identificado en el artículo. Buenas noches con todos. En este artículo, Vallejo nos afirma que las fronteras son barreras artificiales que perjudican sobre todo a los pobres, quienes se enfrentan más obstáculos para desplazarse o reclamar sus derechos. Llevando este artículo en hecho actual, según ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, hoy en día vemos lo mismo: más de 117 millones de personas han sido desplazadas forzosamente en el mundo, gran parte por conflictos armados, guerras y divisiones, por falta de protección internacional. Esto nos confirma quienes menos tienen son los más afectados. Esto nos muestra cómo las fronteras y la debilidad de las instituciones siguen afectando principalmente a los vulnerables, incumpliendo el ODS 16, que es garantizar el acceso a la justicia e igualdad para todos. Muchas gracias, compañera. Pues sí, estamos de acuerdo en que las fronteras y la debilidad de las instituciones pueden crear un problema en el desarrollo de esto. Y la idea es lograr que la ODS 16 se vaya desarrollando y entre ellos garantizar el acceso a justicia e igualdad para todos. Ahora damos pase al compañero Ponce Núñez Piero Rodolfo, quien nos va a hablar un poco sobre el argumento número 2. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, básicamente en el artículo, Vallejo sostiene que el idioma y la nacionalidad no deberían ser una barrera insalvable, ¿no? Que nos separen como seres humanos, porque lo más importante es el entendimiento mutuo, más allá de cualquier etiqueta nacional, etiqueta del idioma, entonces por eso por algo somos seres que se pueden expresar y hablar, ¿no? Trayéndolo esto al hecho actual, se relaciona con el caso de los ataques a paramédicos y rescatistas en casa. Organizaciones tales como Amnistía Internacional, este año 2025, donde se violó el derecho internacional y se impidió la atención médica, donde la identidad nacional y política fue usada básicamente como una justificación para la violencia, impidiendo así que estos tengan acceso al apoyo humanitario. Se demuestra así que cuando la nacionalidad se impone como barrera o etiqueta nacional, se generan violaciones graves a los derechos humanos. Se vincula esto con la meta, bueno, con la OS 16, ¿no? Y con la meta 16.1, donde indica que hay que reducir todas las formas de violencia. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y pues sí,
La idea es que las formas de violencia y estas limitaciones del idioma o la nacionalidad lleguen a un cierre. Ahora continuamos con el argumento número 3, que va a ser expuesto por Saldaña Gaitán Auber. Buenas noches con todos. Gracias compañera Natalie por darme el pase. Hoy voy a hablar sobre el argumento 3. El artículo de Vallejo de 1926. En el artículo Vallejo destaca que viajar y cruzar fronteras este, permite superar los fanatismos, ¿no? Como se dice acá, y desarrollar una actitud más abierta y tolerante. Esto se evidencia en la Unión Europea 2023, donde los programas de movilidad como Erasmus, que promueven que los jóvenes sean más tolerantes y respetuosos con otras culturas, ¿no? Según la Comisión Europea, han demostrado que el 81% de los jóvenes que participan en estos programas afirman haber desarrollado mayor respeto por la diversidad. Esto nos confirma la visión de Vallejo que el contacto humano directo reduce perjuicios, fundamentando la paz con la meta 16.7, que es la ODS 16, ¿no? Y garantizar sociedades inclusivas y participativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Auber. Bueno, sí, estamos de acuerdo en que la idea es que las sociedades sean mucho más participativas, que todos tengamos los mismos derechos para un buen desarrollo humano. Ahora, más adelante, vamos con una serie de reflexiones o conclusiones. Para esto llamamos primero a la alumna Raquel Fernández Cruz. En conclusión, la mirada crítica de César Vallejo sigue teniendo una fuerza vigente en nuestros días. Sus ideas sobre la justicia, la educación y la fraternidad humana nos invita a derribar los muros que aún dividen a los pueblos, si aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias, debemos reconocer que la verdadera grandeza no se encuentra en las fronteras, sino en la capacidad de entendernos como una sola humanidad. Frente a esta realidad, que el pensamiento de Vallejo nos inspira a seguir apostando por la educación, la empatía y la justicia como pilares de un mundo más libre y digno para todos. Muchas gracias, compañera. Ahora damos el paso al compañero Freddy Ayala Berrocal. Buenas noches, compañeros. Gracias por el pase. Bueno, respecto a la apreciación del artículo, tenemos pues que en 1926 Vallejo, respecto a la crítica y la polarización y la rigidez ideológica, afirma que es necesario buscar un tercer camino o una perspectiva que no se adhiera ciegamente a extremos, ¿no? En este caso, pues, promoviendo la reflexión propia sobre la realidad en lugar de seguir dogmas. Respecto a ello, pues, esto refleja, pues, en la actualidad, actual debate global sobre la desinformación o las famosas fake news, ¿no? Noticias falsas. Y esto pues genera en algunos casos una polarización política en redes sociales. Un estudio del MIT del 2024 pues habla sobre la proliferación de noticias falsas. Por otro lado, también tenemos, compañeros, que respecto no, la incapacidad de la ciudadanía para poder encontrar estos puntos de acuerdo o cuestionar narrativas extremas, demuestra pues la vigencia de la crítica de Vallejo. Respecto a la adopción ciega de ideologías sin un análisis crítico y humano, ¿no? En ese orden de ideas tenemos, o esto va vinculado con la ODS número 16, se vincula pues con la meta 16.6, en el sentido que pues busca no crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta, lo cual es imposible si la ciudadanía está
polarizada y carece de pensamiento crítico para fiscalizar a sus líderes, líderes en este caso sociales o políticos. Muchas gracias, compañero. Pues bueno, tras analizar el pensamiento de César Vallejo, comprendemos que su periodismo no solo fue una denuncia, también una propuesta de transformación social. Hoy, frente a distintos desafíos actuales como la desigualdad, el desplazamiento forzado, las guerras, se busca un llamado a la justicia y la educación porque sigue siendo urgente. Es momento de asumir una postura activa, como fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad ante la ley, promover una educación que forme ciudadanos críticos y solidarios. Ya que solo así podremos cumplir los ideales de Vallejo y avanzar hacia el cumplimiento de la ODS 16. Solo de esta manera podremos construir un mundo donde la paz y la justicia sean realidad. Ahora, para dar un cierre a esta parte, damos. Ahora damos el pase al compañero Santillán Luis. Muchas gracias, compañeros. Ahora vamos con una corta ronda de preguntas. En este caso, pasamos con la compañera Yasuri Yamilet. Gracias, compañera. Quiero hacer una pregunta al compañero Freddy Ayala, que ¿qué huella dejó César Vallejo en el periodismo latinoamericano? ¿Sí? ¿Qué huella dejó César Vallejo en el periodismo latinoamericano? Vallejo dejó una huella de humanismo y crítica social, convirtió el periodismo en un espacio de reflexión cultural y de lucha contra la injusticia, ¿no? Inspirando a ver al periodista como un agente de cambio, no solo como un narrador de noticias. Muchas gracias, compañeros. Ahora continuamos con el ponente Luis Santillán. Porque para Vallejo el periodismo era un compromiso ético y social. No bastaba con transmitir hechos, sino que había que interpretarlos y denunciarlos cuando afectaban a los más vulnerables. Su objetivo en generar conciencia y transformación en la sociedad. Muchas gracias, compañeros y profesores. Este ha sido nuestro panel del día de hoy.